Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película La noche del cazador, única película que dirigió en su vida el estupendo actor Charles Laughton, y aún así es una de las más importantes películas de los años 50, y por supuesto con una carrera de miticidad a la altura de las más grandes. Es una película de culto que ha ido a más con el tiempo, y sobre todo lo único que podemos lamentar es que Charles Laughton, que demostró tener un enorme talento y una gran meticulosidad en esta única experiencia, no pudiera hacer más, pero el fracaso en la taquilla que produjo La noche del cazador le llevó a una enorme depresión, y estaba preparando una película basada en una obra de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, y abandonó, tiró la toalla y dijo que nunca más dirigiría. Era un caso extraño en él, porque era un hombre muy fuerte, muy testarudo, muy voluntarioso, pero bueno, el palo, como digo, fue tremendo. Es curioso porque, vista ahora, la película es una de las películas más originales, más brillantes, no solo de su época, de estos años 50, sino que nos ha podido ir legando el cine. Basada en una novela de David Gratt, que tuvo un gran éxito de crítica y sobre todo un gran éxito de público, fue un auténtico bestseller. Conociendo un poco la biografía de Charles Laughton, entendemos por qué este tipo de obra le gustó llevarla a la pantalla. Quizá la fascinación por los perversos y por los malvados que había tenido siempre a lo largo de su carrera cinematográfica como actor hiciera que, al encontrarse con este predicador, pudiera decir el propio Laughton: caramba, tengo un personaje estupendo, incluso para poderlo haber hecho él, de haber sido más joven. La noche del cazador, vista hoy, es una película gótica, puede serlo, un horror feel gothic, que dirían ellos. Es una parábola religiosa, es una película bíblica, es una pesadilla infantil, es un cuento de hadas, pero fundamentalmente yo creo que podríamos darle ahora incluso nuevas lecturas. Es la película de las viudas, o la película de las manzanas, naturalmente en el sentido bíblico de la manzana, de tentación, de la prueba que pusieron en el paraíso. Es una película sobre la inocencia perdida, hallada, vuelta a perder en un mundo terrible. Es una película que en su época no gustó nada, como digo, porque pareció excesivamente simbolista para el cine de los años 50. Una película vaga, no estaba muy clara. Es una película también sobre la depresión, y desde luego, y para mí, es una película con Lillian Gish. Creo que Lillian Gish es La noche del cazador. Está por encima de toda la película, por encima de todas las bellísimas imágenes, por encima del trabajo de Robert Mitchum, que es espléndido, o de Shelley Winter, o de los niños. Creo que Lillian Gish demuestra en esta película lo que fue quizá una de las más grandes actrices de todos los tiempos. Como ustedes saben, François Truffaut, La noche americana, se la dedicó a Lillian y a su hermana Dorothy Gish en un gesto de verdadera cinefilia fantástica. Yo creo que Lillian Gish, su Raquel, con esa escopeta y en una mecedora, es una de las imágenes más grandes del cine. Y naturalmente yo creo que está Lillian Gish porque Charles Laughton quería rendir homenaje al cine más clásico de los clásicos, a David Ward Griffith. Vio mucho las películas de Griffith, y cuando hablemos luego en el coloquio, supongo que atentamente veremos la gran influencia de Griffith, aunque naturalmente se permitía unas modernidades extraordinarias, como los planos en helicóptero que tiene la película. Es una película mítica, escrita por James A.G. o James A.G., o como queramos llamarle, que había hecho esta incursión en el cine después de haber escrito otra película también mítica, La reina de África, basada en la novela de Forster. Hoy James A.G. es un hombre heroico, legendario, es un icono. Muere también en el año 56, es un James Dean de la literatura, poeta, escritor, novelista, ganador del Pulitzer, crítico de cine para Time, crítico de libros, en fin, otra leyenda más que añadir a esta película. Pero yo creo que la clave de todo está en la novela, La noche del cazador, de David Gratt. Buenas noches, señor Prada. Hola, buenas noches. Usted me acaba de decir, leyó atentamente antes de ayer, y que nos puedes hacer, bueno... Sí, la había leído la leí cuando apareció, sí, pero por eso digo que y la volví a leer, y es que yo creo que merece consignarse la existencia de esta novela, porque con frecuencia grandes películas se hacen sobre novelas ínfimas, ¿no? O al revés, sobre grandes obras maestras de la literatura se hacen películas detestables, o bien pues, de libros mediocres se hacen películas mediocres, etcétera. Pero aquí se produce esa conjunción milagrosa que es una grandísima novela de la que sale una gran película. Lo más sorprendente, y lo que seguramente
descolocará a nuestros espectadores si leen esta novela, que está publicada aquí en España por Anagrama, es que la película es totalmente tributaria de la novela. Casi todos los hallazgos que existen en la película están recogidos en la novela. La novela tiene una escritura de una poesía telúrica, de una mezcla de ingenuidad y de perversidad, que es lo que luego vamos a ver también en la película. Tiene un tono, por un lado, evocativo de ese mundo del río Ohio, ¿no?, de los años de la depresión, mezclado con ese poderoso mundo de los atavismos, del sueño. Realmente es una novela con una fuerza literaria extraordinaria. Creo que a ello contribuye también la traducción, que es muy buena. Siempre a los traductores se les deja el anonimato, de Juan Antonio Molina Foix. Verdaderamente es un libro excepcional y un libro que nos sirve para entender esta película, lleno de sugerencias y de resonancias que vemos muy bien captadas en la película. La verdad es que, bueno, hablar de esta película es hablar de un mundo extraño, de un mundo que está ahí, ¿no? Un mundo que es pavoroso y voluptuoso al mismo tiempo, que es el mundo de nuestras pesadillas infantiles, el mundo de nuestros deseos, el mundo de nuestros miedos, con una figura que es la de Robert Mitchum, que encarna un poco a la religión que condena, la religión que castiga, la religión cruel, casi la religión mosaica, digamos, ¿no? Y la figura de Lillian Gish, que sería un poco como su contrapunto, la religión que repara, la religión que sana, la religión bondadosa, digamos, ¿no? Entre medias, unos niños que se desenvuelven en un mundo feroz, en un mundo de cuento de hadas, ¿no? En un mundo también de extraordinarias resonancias bíblicas, y que se enfrentan a la ausencia del padre, ¿no?, que de repente viene a llenar este personaje tortuoso y sumamente atractivo, ¿no? Yo creo que la figura de Robert Mitchum en esta película, sin duda alguna, es la del gran psico-killer de la historia del cine, ¿no? Luego una figura que se ha convertido en algo mucho más violento, mucho más grotesco, mucho más efectista, pero que aquí viene recogida con toda su capacidad de seducción, ¿no? Y todo ello sobre el telón de fondo de esa América rural tan propia de cierto cine americano, a la que aquí creo que se le da una vuelta de tuerca. Estamos muy acostumbrados a ver la pequeña ciudad americana, el mundo rural americano desde una óptica bondadosa. Aquí de repente en ese mundo idílico, que sigue estando con sus claves y con sus convenciones, de repente irrumpe esa maldad subterránea que va a transformar la película en algo muy difícil de explicar y muy bellamente misterioso, ¿no?, como luego veremos en el coloquio. Muy bien, muchas gracias. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Noche que va a ir de escritores. Bueno, sí. Tú que conoces también la novela y sí, la película, ¿qué diferencias ves? Pocas, ¿no? Pocas, o sea, todo lo que hay en el guión está desde luego en la novela. Hay algunas cosas de la novela que luego podemos comentar más tarde que quizá no puede recoger el guión, no puede recoger la película, como es natural, pero sí que logra recoger toda esa atmósfera de cruda realidad, de poesía y a la vez de terror. Es constantemente una realidad que está atravesada por la irrealidad de lo que más tememos y de lo que más deseamos. Y yo lo que todavía no puedo entender, no me cabe en la cabeza, es que una novela que tuviese tantísimo éxito un año antes o 2 años antes, después fuese un fracaso tan tremendo en la versión cinematográfica, cuando desde luego es tan maravillosa la película como la novela, seguramente por esa conjunción astral que se produjo tan increíble de Charles Laughton, de Stanley Cortez, porque toda la parte quizá poética de la novela está en la fotografía, está en la iluminación y la música de Schumann, que es impresionante también. Y bueno, luego sobre el guión de James Agee, pues podemos hablar un poco porque verdaderamente le presentó a Charles Laughton un volumen de hojas que era casi el doble que la novela, y Charles Laughton a partir de ahí pues tuvo que planificar la película y podar muchísimo, porque todo eso no servía, ¿no?, para el guión. Y evidentemente, desde luego, hay una hermosura increíble. La crítica creo que tuvo mucha responsabilidad y que hizo mucho daño a la película porque fue tremenda. Se la acusó, por ejemplo, de vulgar, y ahora verán los telespectadores que esta película puede ser cualquier cosa menos vulgar.
Y François Truffaut, que tú has mencionado antes, también fue muy cruel y dijo que había un ternurismo que dijo odioso. Y yo creo que es que